Muy buenas noches, comunidad jesuana, buena gente. Esperamos que estéis bien y que cuando terminemos estas reflexiones estéis mejor todavía. Antolín Diestre Gil, muy buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Tú estás bien, como siempre? Fenomenal. Fenomenal. Bueno, hoy traemos a colación un asunto que nos parece interesante porque creemos, yo al menos creo, que permite escudriñar un poquito más la forma de ser de Dios y cómo hace las cosas. Todo el cristianismo o toda la cristiandad acepta que hay dos fenómenos. Hay personas que no los distinguen mucho, pero hay dos fenómenos a través de los que Dios se comunica con los seres humanos. Y es el fenómeno de la revelación y el fenómeno de la inspiración. Y lo primero que quería preguntarte, Antolín, ya para entrar a saco en el asunto, quería preguntarte si hay diferencias, si son dos términos distintos, porque realmente son dos fenómenos distintos o son prácticamente la misma cosa. Bueno, Dios puede revelar de una forma directa, pues, ¿cómo diría yo? Eh, Hay una serie de personas reunidas, por ejemplo. Esto solía ocurrir en la época del Nuevo Testamento y de Israel, y entonces Dios comunicar algo. Normalmente lo comunicaba por medio de los profetas o en función de profetas, pero podía ocurrir que en alguna ocasión pues él manifestara que quería revelarse de una manera directa, por decirlo así. Fíjate, en el Sinaí, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo. O la zarza ardiendo. Ojo, ojo. Estamos hablando de revelarse, de manifestarse, porque claro, es evidente que lo de la zarza ardiente, que es una forma de manifestarse Dios ahí en esos momentos, es un ángel que nos lo comunica, que nos lo expresa, el ángel de Yahvé. Dios no se puede aparecer, ¿eh? Dios no se puede aparecer y esto nos lo dice la Biblia. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que es invisible e inaccesible. Pero entonces Dios utiliza su poder, sus atributos, lo que sea, para poderse revelar. Y entonces se revela. Tú decías inspiración y revelación. Es muy curioso. Dios inspira, pero ¿qué inspira? Lo que revela, es decir, lo que quiere revelar. Entonces, evidentemente que, teniendo en cuenta el primer punto que estábamos diciendo, que Dios se puede revelar de una forma directa y tal, y tú has dicho como en el Sinaí, teniendo en cuenta eso, por decirlo así, en toda inspiración hay revelación. Y en toda revelación que alguien manifieste, Dios ha tenido que hacer acto de presencia en esa persona mediante la inspiración para que así revele aquello que quiere Dios que se revele. ¿Eh? Entiendo que en la Biblia hay muchísima más inspiración que revelación. Bueno, en realidad, ¿qué sucede? Si Dios tiene que revelar algo, escoge a un profeta para que lo revele y entonces esa revelación que ha dado a ese profeta, lógicamente se la da por inspiración. O de una forma audible, de una forma directa, pero son casos muy excepcionales. Normalmente el profeta nos dice, Dios me ha revelado, Dios me ha dicho, dijo Dios. Esto es debido a que ha experimentado una revelación y entonces la expresa, esa revelación que ha experimentado de Dios. ¿Eh? ¿Y cuál de los dos fenómenos te parece más
¿cómo decir? Fiable. Bueno, una vez que Dios se ha manifestado revelándose y al mismo tiempo ha escogido a esas personas para revelarnos lo que Él quiere revelarnos, y todo eso ha quedado plasmado y por escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en lo que se llama Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es un poco especial en el sentido de que mientras que el Antiguo Testamento está formado por revelaciones que Dios ha dado y que ha escogido unas personas y lo dice, etcétera, y esas personas lo dicen, lo comunican, lo expresan. En el Nuevo Testamento, pues solamente conocemos el tema de Jesucristo, donde Jesucristo nos muestra y nos revela que Dios lo ha escogido para comunicarnos lo que nos haya comunicado, y luego tenemos a Pablo, que nos muestra también cómo Dios le ha utilizado para poder transmitir verdades verdades interpretativas de lo que ya está escrito y de lo que implica el fenómeno Jesucristo y apóstoles. Te formulo de nuevo la pregunta. ¿Cuál de los dos fenómenos te parece más fiable para el creyente? Es decir, a la hora de decir o de pensar, a ver, ¿cómo tengo que entender esto? Porque en la revelación no hay un intermediario. Dios se impone al profeta o en un evento, lo que sea, pero Dios se impone, se hace se expresa lo que Él quiere expresar. Ahora, en la inspiración hay un intermediario, que es el ser humano, que puede interpretar bien o mal. Por eso te preguntaba si crees que es más fiable una que la otra. Bueno, pero es que tú aquí lo que acabas de decir no tiene por qué darse. Es decir, que se puede entender bien o se puede entender mal. No. Si Dios revela a alguien algo, ese alguien lo escucha y lo entiende como realmente Dios ha querido que se entendiera. De la misma forma que cuando tú vas a la palabra de Dios y a la Biblia, tú lees unos pasajes y en principio los puedes interpretar literalmente. Esto es lo que ha dicho Dios. Amarás a tu prójimo. Vale. Ahora viene la persona y dice, ¿quién es mi prójimo? Porque claro, si lo tengo que amar a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Porque claro, aquel que me está haciendo la vida imposible no puede ser mi prójimo, al que yo le tengo que amar. Y entonces, claro, a la primera pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesucristo y los profetas, de alguna manera, también expresan las características que tiene que tener un prójimo. Prójimo es todo aquel que necesita mi ayuda. Ese es mi prójimo. Y mi prójimo es aquel que de alguna manera me pide, me expresa que yo le explique ciertas cosas. Es el que me necesita y por lo tanto, ¿quién me necesita? Todo el mundo. Y yo también soy prójimo. Esto es muy importante. Digo que es importante porque realmente, ¿quién es mi prójimo? Yo. Yo soy mi prójimo. Yo soy el prójimo. Y como prójimo, entonces, tengo que actuar de acuerdo a lo que me dice Jesucristo que debe de actuar un prójimo. Y es transmitir y vivir la verdad que Dios ha querido ofrecer en su palabra. Es la parábola de el samaritano, ¿no? Sí,
¿Qué? ¿Quién es mi prójimo? Exacto. Sí, sí. Y entonces la parábola del samaritano es la que nos enseña que el prójimo soy yo. Es un giro maestro, ¿eh? En esa parábola. Ujú. Nadie se lo esperaba. Sí. Oye, pero mira, por ejemplo, en la Biblia encontramos, en las Escrituras, encontramos algunas contradicciones. No ¿Tú crees? contradicciones de ¿Tú crees? contenido teológico. ¿Tú crees que hay contradicciones en la Biblia? Hombre, por favor, yo creo que Mira, exageras, ¿eh? por ejemplo, en las medidas del templo, en las medidas del templo de Jerusalén, hay unos libros o hay un libro que da ciertas medidas y hay otro libro de las escrituras que da otras medidas y es el mismo templo. Luego, vale, Sí, pero es un ejemplo nimio, es el pero mismo, escucha, es el mismo templo, pero no es el mismo intérprete. Porque claro, para algunas personas las medidas del templo pueden implicar y pueden significar que son desde el tejado para adentro o desde la pared de fuera para adentro. Y otros pueden pensar que es simplemente el espacio que está dentro. Y dentro de ese espacio que está dentro, ¿eh? Aquel espacio que realmente Dios lo crea conveniente. O sea claro, que, dependiendo de cómo sea el grosor de los muros, si lo mides desde fuera o lo mides desde dentro, son medidas distintas. Pero claro, claro, como los creyentes suelen pensar que la Biblia es inerrante, pues después encontramos estas cosas extrañas, porque una persona que cree que la Biblia es inerrante y le explicas esto, descubre que está dando dos medidas distintas. que no es inerrante, descubre que no es inerrante. ¿Y qué? Claro. Entonces, es que, No, vamos no, a ver. no, no, no. Yo encantado, ¿eh? Porque siempre he dicho eso, No, 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 pero qué que encantado es ni qué errante, contento. puede Eh, errar, porque entra el factor humano. pero va, pues ese es el tema. El tema es que, primero, ¿qué es lo que nos quiere revelar Dios? Eh, que, me acuerdo ahora perdonar, me ha venido una película, me ha venido el recuerdo de una película donde se plantea esa cuestión. Y uno de los personajes de la película dice, bueno, eh, vamos a ver, se nos revela lo que pretende, o sea, ¿qué es lo que realmente se nos revela? ¿Que Dios ha creado todas las cosas o que esta cosa ha sido creada de esta manera, de esta otra, porque esto, porque lo otro? No, que Dios ha creado, sencillamente. Ahora, ¿cómo lo ha creado? Pues eso no nos lo explica la Biblia, cómo lo ha creado. ¿Cómo nos va a decir la Biblia cómo lo ha creado cuando se trata de un poder especial que de donde no había nada, fíjense bien, que eso, cuando estoy diciendo que no había nada, soy consciente de la expresión que estoy utilizando y doy pie y cabida para que alguien me diga, ¿cómo que de nada? Tiene que haber algo. Sí, hay un creador y hace una obra creada. Ese creador es el que tiene la posibilidad y la capacidad de crear la materia y otras cosas, claro. No, y es evidente que si no hay, si no viene de la nada, no podemos llamarlo creación. Será transformación, manipulación, lo que sea, pero algo que se crea es algo que no estaba y aparece. Claro, Mm. pero otros pensarán de otra manera, que el que haya creación es porque hay algo, algo que ha hecho que esa creación exista. ¿Y qué es eso? El poder de Dios. Ujú. Bueno, Claro, entonces, llegamos, a ver, claro, yo estoy hablando como creyente, y estoy hablando de acuerdo a un libro que me dice que es inspirado por Dios y como consecuencia de la experiencia que yo he hecho con ese libro, he llegado a la conclusión de que es cierto, de que es inspirado por Dios. Así. entonces podemos afirmar rotundamente
que la Biblia no es inerrante y que debemos escudriñar mucho más de lo que pensábamos para llegar al mensaje central y quitar Sí, porque, la porque, paja que pueda haber. claro, porque a veces la Biblia puede utilizar los errores de los propios seres humanos para poder llegar a una verdad. Por ejemplo, Recuerdo la conversación que tuvimos sobre Saúl y la hechicera. sí, a Pasa ver, exactamente eso, ¿y qué que recuerdas? el mensaje de ese relato es exactamente el contrario al que se puede destacar a través de una lectura literal. Ya, está bien. Bueno, entonces no eres capaz de decirme si una es un fenómeno es más fiable que el otro, ¿no? A la hora de leer. Eh, eso ¿Te de que, parecen igualmente fiables? pero esa expresión de que no eres capaz, porque has dicho, o sea, que no eres capaz de decirme, ¿cómo que no soy capaz? Pues claro que soy capaz, te lo estoy Ah, diciendo. A ver, ¿y me ¿cuál es la, repites qué estabas diciendo? cuál es la pregunta? La pregunta ¿es Era, más fiable la revelación que la inspiración a la hora de entender las escrituras? pero vamos a ver, he dicho, y creo que te tendrías que haber dado cuenta, porque creo que te has dado cuenta. En toda inspiración hay revelación. Y toda revelación, a no ser que haga acto de presencia a Dios, toda revelación se transmite por inspiración. A no ser que haga acto de presencia a Dios y entonces revele, comunique de una forma audible y externa a un público que está escuchando. Que evidentemente eso que está escuchando lo tendrá que eh, analizar, lo tendrá que introducir en su cerebro, tendrá que pensar, o sea, tendrá que analizar esos pensamientos que se han podido crear y entonces pues llegar a unas conclusiones. Es decir, es decir, ¿qué ha pasado en mi experiencia? Yo voy a contar mi experiencia. Vale. Yo creía en Dios porque mis padres me lo explicaron y ya hice una experiencia sobre Dios desde niño, por decirlo así. Después fui pues a ciertos colegios, bueno, a un colegio que realmente era religioso y entonces me empaparon, vamos a llamarlo así, me explicaron las cosas partiendo de un Dios que había revelado. No el Dios único, desgraciadamente, porque creían en un Dios trino, ¿no? Pero bueno, el lenguaje en ocasiones, eh, la, persona, la persona no se está dando cuenta que está hablando de un Dios único, y no de un Dios trino, tal como está hablando y tal como está expresando ciertas cosas que me expresa la Biblia, porque lo que me expresa la Biblia es lo de un Dios único, lo de un Dios uno, que se revela, no de un Dios trino. Vale, Bueno, pero como tú, hasta hace 4 telediarios, hasta 4 telediarios que, pues que creías en un Dios trino. bueno, 4 telediarios, yo he dicho y he explicado, y creo que desde aquí. Primero, he querido ser sincero siempre conmigo mismo. Independientemente de lo que Dios podía, de lo que yo podía aprender de Dios y de lo que me decían que decía el Evangelio, que decía la Biblia, yo me relacionaba con mi Dios en función de la oración y hablaba con Él y le pedía que me diera luz, que me diera fuerza, que me diera poder, que no permitiera que me engañaran. Eso lo he pedido a Dios, ¿eh? No permitas que me engañen. Dame la seguridad que ni siquiera me han engañado.
dame esa seguridad. Todas esas cosas yo las hablaba con Dios porque quería tener plena seguridad y plena confianza con mi Dios. Y yo he experimentado en mi vida precisamente de que Dios me ha respondido en esa dirección. Entonces, claro, insisto, yo no le pedía eso, yo le pedía eso precisamente para ponerme yo de acuerdo a cómo debía de actuar, a cómo debía de ser, con arreglo a la creencia en un Dios que se me ha revelado. Es que, claro, puede ocurrir que haya una persona que piense que Dios le ha revelado y a lo mejor no le ha revelado lo que dice que le ha revelado. Bueno, de hecho, cuando he analizado ciertas religiones y a ciertos fundadores de religión, pues me he dado cuenta que se han engañado a sí mismos y luego han engañado a los demás como consecuencia de ese engaño a sí mismo. Y ese engaño a sí mismo ha podido ser porque no le han dado el valor y la importancia que realmente tiene el que algo que diga que es revelación de Dios, hay que profundizarlo, hay que analizarlo. Y entonces, claro, con arreglo a mi bagaje y con arreglo a mis bases y con arreglo a mis conocimientos que yo he podido recibir de lo que se llama palabra de Dios, la Biblia, y de lo que he podido recibir en mi conciencia, de lo que yo he creído que he recibido en mi conciencia de parte de mi Dios. Y entonces, claro, ante todo esto, yo tengo unas bases y esas bases las he utilizado para cualquier cosa que se me pudiera poner en la mente en relación a interpretaciones que yo podía hacer de la palabra de Dios o que otros habían hecho de la palabra de Dios. Y yo le decía a mi Dios, oye, muéstrame que esto es cierto, muéstrame que esta interpretación o que esto que se ha presentado es verdad. Mirad, aún hoy, bueno, hoy es cuando yo he llegado a comprender, si nosotros no hubiéramos tenido el Antiguo Testamento, no hubiéramos tenido la revelación del Dios único y de que Dios existe. Porque claro, el que otras religiones me hablen de Dios, pero me hablan de un Dios de una forma un tanto extraña, un tanto rara, en la que no tienes posibilidad de comprobar que realmente eso ha sido cierto. Precisamente, la Biblia se escribe y se escribe en diferentes momentos por diferentes autores que dicen que Dios les ha revelado esto y aquello. Y tengo la oportunidad, la posibilidad de comprobarlo leyéndolo porque lo han dejado por escrito. Y eso me ha convencido. Me ha convencido. Y eso me ha permitido tener un conocimiento que también, cuando lo doy y lo proyecto, convence a las personas. Independientemente de que en última instancia me acepten lo que les estoy diciendo o no me lo acepten o me lo rechacen. Claro, es que es muy sencillo decir en voz alta, Dios me ha revelado tal cosa o Dios me ha inspirado tal otra. Por eso Ahí Dios, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, mediados y finales, aparecen un ramillete de profetas y profetisas que parece como que los planten, y después ya sacas al rábano por las hojas. más profetas eh, que, más profetas que profetisas, ¿eh? Tienes que reconocer. es verdad, es verdad. Bueno, pero a la que yo más conozco es profetisa. ¿Nos metemos en ese follón o qué, Antolín? ¿En qué follón? Si Pues es un follón, si es en un el de follón, decir públicamente si te parece que Elena White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, eh, ¿te parece que su mensaje
está de acuerdo completamente con el mensaje de la Biblia. Estamos hablando de revelación y de inspiración. Ella dice que sí. Y la Iglesia Adventista dice también que sí. Yo he estudiado este asunto, he estudiado lo que realmente mi cerebro, mi conciencia y mi mente me permite profundizar respecto a lo que dice una persona o a lo que dice una, una iglesia o una organización. ¿eh? Y entonces, pues bueno, mi conciencia y mi cerebro, pues después de analizar las cosas, pues bueno, llego a la conclusión de que no puedo aceptar a nadie como, como una representante o como un representante de Dios revelándome cosas que son de Dios. Por descontado que una persona, por ejemplo, que es cristiana, ya por el hecho de escuchar a otros cristianos y por el hecho de escuchar mensajes a la iglesia que pertenece, pues lógicamente tiene mensajes que darnos, que no necesariamente han tenido que ser inspirados especialmente por Dios. Han podido ser inspirados porque han sido sacados de la Biblia es inspirada por Dios, y entonces si se transmite la verdad de la Biblia de una forma adecuada, estoy transmitiendo la inspiración de Dios con arreglo a esos mensajes bíblicos. Bueno, entonces, yo, como creyente, si a mí una persona se me presenta y me dice bueno, que ha recibido un mensaje de Dios, pues yo lo primero que voy a hacer, si se me dice, en la actualidad, porque claro, al principio, pues a lo mejor no tenías todos los detalles que ahora puedes tener, pero a mí si me dice alguien que ha recibido un mensaje de Dios, pues automáticamente yo voy a coger y voy a hacerle la prueba. Amados, no queréis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Claro, aquí el problema es el siguiente. Cuando se me habla de alguien, yo no quiero mencionar nombres, cuando se me habla de alguien, se me dice o se me está diciendo que, bueno, que ha aceptado, ¿cómo diría yo? Que ha aceptado lo básico del cristianismo, y que al mismo tiempo dice que ha recibido inspiración de Dios, y al mismo tiempo intenta demostrar a lo largo de toda su vida que Dios le ha revelado esto y lo otro, y escribe pues más de 100.000 páginas que en principio y en teoría, tal como se me presenta a esta persona, a esta hermana, pues bueno, Dios se las ha inspirado y está diciendo la verdad. Bueno, yo tengo que analizar absolutamente todo como me dice aquí. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo tengo que probar, pues bueno, a cualquiera que me diga que ha recibido una revelación de Dios. Que puedo encontrar en una persona en la que yo no acepte que haya recibido una revelación de Dios especial que la tiene que dar y que le constituye a ella como profeta o a él como profeta, bueno, necesariamente, si una persona realmente me dice que ha recibido una revelación de Dios, lo primero que tiene que hacer es que esa revelación de Dios se pueda comprobar con la Biblia. Pero claro, si tú escoges ahora y seleccionas ciertos textos de esa persona que le ha revelado Dios ciertas cosas, los seleccionas y haces que eso que seleccionas esté comprobado con la Biblia,
no te da la autoridad para decir que por eso ya es una persona que Dios la ha escogido. Yo tendría que ver esas 100.000 páginas y tendría que comprobar en esas 100.000 páginas a ver todo lo que dice. Entonces, claro, desde luego, por ejemplo, en los análisis o estudios que yo he realizado de ciertas personas que piensan que son profetas, que Dios las ha escogido como profetas y tal, no me ha hecho falta leer las 100.000 páginas. Con leer lo que su iglesia ha escrito, pues, por ejemplo, uno de los temas que nosotros estamos tratando aquí es precisamente de que Jesucristo no es eterno. Jesucristo es nacido de María. Es un hombre nacido de María. Y que no hay ningún texto bíblico que me diga que Jesucristo es eterno. Bueno, entonces puede ser que esta señora o esta hermana sí que diga que Jesucristo es eterno. Y entonces, como creen que es inspirada por Dios, entonces lo aceptan como una verdad. Pero no me sirve eso. Me sirve si me lo dice la Biblia. Si me dan los textos bíblicos pertinentes de que Jesucristo es eterno y que cuando habla de Hijo de Dios, ya la Biblia me habla antes de nacer que será llamado Hijo de Dios. Pero claro, el creyente normalmente ya asume lo del Hijo de Dios como que ha sido ya desde la eternidad, pero que desde qué eternidad. Bueno, que lo ha tenido Dios en su pensamiento eterno, que iba a nacer un ser humano de María que sería llamado Hijo de Dios. No Hijo de Dios como se nos llama a todos, sino de una forma especial porque ha sido escogido de una forma especial. Te dirán algunos. Bueno, hay ciertas cosas que no las puedo aceptar si no se me presenta la Biblia para ello. Y esto no quiere decir que ya a esa persona ya no la tenga como hermana, la puedo tener como hermana porque la mente es tan complicada que cuando en ocasiones una persona llega a pensar, ya no digo imaginar, porque si digo imaginar me lo van a echar en cara, es que no es una imaginación, no. Cuando una persona llega a pensar que ha sido escogida por Dios de una forma especial y que le ha dado un mensaje diciéndole que Jesucristo es eterno, que existe desde la eternidad, etcétera. Bueno, si no hay texto bíblico para certificarlo, yo no lo puedo aceptar. Bueno, esta señora afirmó que vio en visión o soñó, no recuerdo bien ahora, viendo al Padre con Jesús en la eternidad, planificando el plan de la salvación. Eso puede ser cierto. Pero puede ser cierto de que lo soñara y que lo pensara, pero puede no ser cierto de que eso que ha soñado y pensado sea cierto. Es decir, que eso también puede ocurrir. Claro, por eso hacía yo la diferenciación entre revelación e inspiración. Es que la inspiración puede ser no la inspiración de Dios, sino la sensación o la experiencia de ser inspirado puede ser muy falaz. Esta Puedes. señora seguramente No, entendía que esa revelación era de Dios. bueno, di la palabra que te dé la gana, pero no diría la palabra falaz. ¿Por qué? Es que, es que eso que ha experimentado esta hermana o esta señora, insisto, puede ser cierto. Ahora, que sea cierto lo que realmente ella ha comprobado que se le ha dicho en ese mensaje, eso ya es otra cosa. Yo me tengo que basar en la Biblia. Y desde luego, me tengo que basar en la Biblia y un poquito en la historia. En la Biblia, por descontado, que no me da la capacidad y la posibilidad, porque claro, en ninguna parte me dice de la Biblia que iba a venir una persona de las características de esa persona de la que estabas hablando, etcétera, y que iba a predicar esto y lo otro y demás. No se me advierte, y no se me advierte porque realmente no hay necesidad. ¿Qué necesidad había de un profeta en el siglo II?
Pues no la había, tenían la Biblia. Y en el siglo V la Biblia, y en el siglo X la Biblia, aquellos que podían tener la Biblia, claro, porque hubo alguna época en la que la Biblia era privativa, exclusiva de ciertas personas solamente. Pero cuando llegamos a eso que tú has dicho del siglo XIX, podríamos ir un poquito antes, pero bueno, del siglo XIX, que surge debido a la libertad que se gozaba en Estados Unidos, pues debido a esa libertad, pues hubo la posibilidad de poder conocer mejor la Biblia, se transmitió más la Biblia, las personas pudieron estudiarla, analizarla y llegar a conclusiones distintas a las que se había creído hasta entonces. ¿eh? Y entonces, claro, a partir de ahí hubo personas, en el caso tú has citado antes la iglesia que has citado, pues esa iglesia llegó a comprender la Biblia mejor que la habían comprendido anteriormente, porque esa organización que tú has citado antes ya conocía las verdades que ya se habían transmitido y luego otras verdades que llegaron a conocer estudiando la Biblia. Pero claro, también aceptaron la teoría de la Trinidad, que eso no viene en la Biblia. Y la aceptaron precisamente eh, de aquella iglesia que habían estado criticándola y han seguido criticándola muchísimo, ahora ya menos, ¿no? Criticándole en cuanto a que las doctrinas que expresaban no eran correctas, no eran ciertas. Pero parece ser que la doctrina de la Trinidad sí que era cierta, porque la doctrina de la Trinidad, desde el punto de vista del cristianismo, pues se origina dentro de lo que es y fue la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana. Y luego pues nos encontramos que llegamos a ese siglo XIX y la mayoría de las iglesias aceptan esa doctrina trinitaria. Yo acepté también la doctrina trinitaria en un primer momento, aún no comprendiéndola y aún no sabiendo lo que podría dar de sí una vez que yo la analizara convenientemente. Y de la misma forma que analicé otras doctrinas que predicaba la iglesia a la que yo pertenecía, y yo comprendí mediante ese análisis que esas doctrinas eran bíblicas, cuando llegué a analizar la doctrina de Jesucristo, pues llegué a comprender que lo que se decía de Jesucristo no era cierto, con arreglo a lo que dice la Biblia. ¿Y ese hecho inhabilita a alguien para ser profeta? Es un poco problemático esto, porque como siempre tendrán el ejemplo o tendremos el ejemplo de Balaán, poner a Balaán como ejemplo, pues entonces, y vemos que no fue inhabilitado a pesar de a pesar de las cosas erróneas que cometió, ¿no? O incorrectas. Entonces, yo lo que considero es que aquello que se me propone como profeta en un momento determinado, con la Biblia yo no lo puedo demostrar. Esto es lo que yo sé. E insisto, yo había sido una persona que había aceptado esa cuestión. La había aceptado sin haberla estudiado demasiado, pero la había aceptado. Y la había aceptado de esta manera que voy a indicar ahora. Puesto que la iglesia que me está predicando la verdad, puesto que la iglesia que me está predicando la verdad, lo que ellos dicen que es verdad, me ha convencido de su verdad, entonces ahora me está presentando que la persona tal tiene el don profético. Y entonces lo aceptas. Lo aceptas simplemente con esa base que acabo de mencionar. De que la iglesia que yo conozco es una iglesia que me ha presentado una verdad
que yo reconozco como verdad, una vez que me la ha presentado. Pero ojo, yo tengo que analizar esa verdad, si es verdad, totalmente. Y eso no lo estaba haciendo, porque no tenía las herramientas adecuadas, ni las tiene nadie que está conociendo una iglesia o que está conociendo una organización, no tiene todas las herramientas para saber si lo que le están transmitiendo es correcto. Muy bien. Cuando yo después analicé, como he dicho, todas las doctrinas, yo me di cuenta que casi todo cumplía el requisito de lo que la Biblia decía que, sobre esas cuestiones. Pero llegó un momento determinado que mi mente, con el conocimiento que yo iba adquiriendo, con la revelación que yo iba recibiendo de la palabra de Dios, pues llegó a la conclusión que todo lo que se me estaba diciendo de ciertos personajes no era cierto. Y entonces, sencillamente, yo lo que hice es rechazarlo. Y, por otra parte, investigué entonces todas esas doctrinas y comprendí que había algunas doctrinas de esa iglesia a la que yo había, a esa organización a la que yo había pertenecido, y comprendí que había cosas que no correspondían a la Biblia. Y entonces las rechacé. Sencillamente, no le di valor ya ni importancia. Y me quedé exclusivamente con lo que auténticamente puedo probar con la Biblia. Y por descontado, que hay muchas cosas, bueno, hay varias cosas que esa organización a la que yo pertenecí explicaba y explica, que son convincentes y que son correctas y que yo he llegado a aceptarlas, pero hay otras que no y que no acepto porque no las veo correctas. Aquí hemos estudiado algunas cosas de estas, ¿eh? Pero esto, ante un fenómeno eclesial que tenemos histórico, ¿cuál es ese fenómeno eclesial que tenemos histórico? Pues que no hay ninguna iglesia que haya expresado toda la verdad. Nadie, nadie puede pretenderlo, ¿eh? La verdad está en la palabra de Dios. Y yo tengo libertad de expresar aquello que yo puedo llegar a comprender. Y puede llegar en un momento determinado que pueda llegar a conocer algo más de lo que ha conocido esa organización a la que yo he pertenecido. Efectivamente, he llegado a conocer ciertas cosas que me han llevado pues, a tener que dejar de ser lo que era sin dejar de ser cristiano. Dejaste de creer que Helena Gould Harmon tenía el espíritu de profecía a raíz de que descubriste al Dios uno y único, o antes. A ver, repite otra vez Eh, la pregunta, si porque tú te iba a responder. dejaste de... Espera, que voy a subir un poquito el volumen, que a veces te oigo demasiado bajo. ¿Tú dejas de creer en que Helena Gould Harmon tiene el espíritu de profecía antes de que descubrieras la verdad del Dios uno y único, o justo porque la descubriste dejaste de creer en ella? Bueno, yo llego a descubrir al Dios uno y único, y llego a descubrir la invalidez de las iglesias actuales. Es decir, las iglesias han tenido un propósito y un objetivo, y creo que en ciertos momentos lo han cumplido. Pero llega un momento determinado que, por ejemplo, no se avanza, se estancan. En la Biblia, como ya hemos explicado aquí, se me presenta a los 144.000 en un contexto de fin final. Entonces yo considero que ese fin final estamos viviéndolo, y entonces tenemos que ver quiénes son los 144.000, y entonces me doy cuenta que ninguna iglesia se atreve a decir que son los 144.000.
porque no ha profundizado, no ha estudiado y tampoco quiere estudiar demasiado el tema de los 144.000. Estudiar el tema de los 144.000 es reconocer ipso facto que la organización que está queriéndola estudiar no es lo que ha estado diciendo que era. Es decir, todas las iglesias dicen, somos la iglesia remanente o somos la última iglesia, somos la iglesia que Dios ha escogido. Bueno, yo no les quiero preguntar a ver qué es lo que les ha hecho decir que Dios les ha escogido. Porque tendría que haber pues algo totalmente literal. No que me parece, no, algo literal. Dios se me ha presentado. ¿Y cómo se me ha presentado? Pues se me ha presentado de la manera que me dice la Biblia que se presenta. Y entonces me ha dicho que esta es la verdad. Esto yo no lo he oído decir en ninguna iglesia sobre su verdad. Su verdad ha llegado a ser verdad por cuanto han llegado a descubrir en la Biblia ciertas verdades que otras organizaciones no predican. Y lo han descubierto en el único sitio que lo podían descubrir, en la palabra de Dios. ¿Vale? Pues ¿por qué no sigues? A ver qué es lo que te dice a ti la existencia de los 144.000. Que esos 144.000, en el instante en que están suscitándose, y me dice la Biblia que Dios los suscita seleccionando de cada organización religiosa, seleccionando unos, los que sean. Lo que quiere decir que esa iglesia ha quedado afuera. Se ha seleccionado de esta iglesia, de la otra, a ciertas personas. ¿Y cómo se les Salí de Babilonia por lo mío, ¿no? Perdona. ¿Y cómo se les selecciona? Me lo dice la Biblia. La Biblia me dice que si tú lees el capítulo 7 de Apocalipsis, me está diciendo, vamos a leerlo, capítulo 7 de Apocalipsis, me está diciendo, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, clamó el capítulo 7, se encuentra entre el capítulo 6, que termina con una señal próxima al retorno de Jesucristo. Entonces aparece este paréntesis del sellamiento de los 144.000 y luego termina en el capítulo 8, donde me habla ya de la última, del último momento, del último instante. Entonces aquí me dice que en el capítulo 7, que está entre el final del sexto, es decir, entre el final de la última señal sobre el retorno de Jesucristo, y entonces me está diciendo, no hagáis daño ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000. Evidentemente, muchos te dicen, no, pero esto no es literal. Bueno, ¿qué me importa a mí si es literal o no es literal? Claro que no es literal, porque pueden ser 143.999. Claro. O puede ser quizás 1.000.000 de personas o más, o quizás menos. Vale. Y dados a todo lo que estamos diciendo, pues también podrían ser 144.000, claro. ¿Por qué no? Y entonces oí el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. A ver, ¿qué significa este Israel dentro del contexto apocalíptico? ¿Y qué significan las tribus? Es que todo esto hay que explicarlo, ¿eh? Y hay que estudiarlo y explicarlo. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de tal, 12.000, 12.000, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Si yo creo que ipso facto, que los 144.000 no son la gran multitud, entonces aquí la gran multitud son otros. Pero también podría creer que
La interpretación que se está haciendo ahora de los 144.000 es que son una gran multitud. También lo podría llegar a pensar. Es que hay tantas interpretaciones que todavía tenemos que analizar y tenemos que estudiar desde aquí, desde este púlpito que nos concede Dios el poder tener en la actualidad y en este contexto en el que estamos viviendo, que entonces, pues claro, habrá que analizar todo esto. ¿Los 144.000 son distintos a la gran multitud? ¿O los 144.000 es la última generación de esa gran multitud de todos los tiempos? Esa es otra interpretación. Y hay más, ¿eh? Hay más interpretaciones. Bueno, después de esto miré, y aquí, versículo 9, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos. Evidentemente, aquí me habla de todas las naciones, tribus y pueblos. Pero de los 144.000 me estaba hablando de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí me está hablando de todas las tribus, lo de la gran multitud. Lo que quiere decir que son distintos. Pero esto no quiere decir que esos 144.000 no formen parte de la gran multitud. Podrían formar parte. De hecho, forman parte de la gran multitud. Porque esos 144.000 se nos presentan en el contexto del fin y, por lo tanto, estarían representando a la última generación. Pero si representan a esa última generación, en las otras generaciones habrán habido otros de esa gran multitud. Bien, que aquí a la Biblia no le interesa especificar, porque lo que quiere especificar aquí la Biblia es que hay 144.000 sellados con ese sello del Dios vivo, de todas las tribus de Israel. Ahora tendremos que ver qué significa Israel en este contexto apocalíptico y qué significan tribus. Y luego, qué significa la gran multitud en comparación con una cifra limitada de 144.000, que aunque no sea literal, tiene un significado. Y es un significado distinto a la gran multitud en este caso. Puede formar parte de la gran multitud. Puede formar parte de la gran multitud. Vale, entonces, nosotros nos damos cuenta que cualquier cosa que te pongas a estudiar, bueno, cualquier cosa, hay cosas que cuando se estudian, se analizan, pues evidentemente uno no puede estar de acuerdo con ciertas explicaciones que se han podido dar. Y esto no sé a qué viene, todo esto que estoy hablando yo ahora. ¿Cuál era el planteamiento que habías hecho? A ver, el planteamiento es, las iglesias, dices, han sido descartadas desde el momento en el que tienen que salir de ellas, salir de Babilonia, pueblo mío, tienen que salir de ellas para poder predicar un mensaje central. Bueno, lo de salir de ella, pueblo mío, lo que está significando es que no hay nada ni nadie que no forme parte de Babilonia, según el Apocalipsis. Pero claro, llega un momento determinado que Dios da poder, valores, inspiración, función, etcétera, para que haya unas personas que salgan. Y por eso dice, salid de ella, pueblo mío. Claro, porque ha llegado un momento determinado que Dios ya no puede esperar más a que permanezcan y continúen en Babilonia. Es decir, que de alguna manera, se hayan contaminado de elementos babilónicos. Y entonces nosotros nos damos cuenta que ciertas doctrinas pues son elementos babilónicos. La propia doctrina de la Trinidad es un elemento babilónico y por lo tanto las iglesias, la mayoría se han contaminado. Y las que no se han contaminado con esto, se han contaminado de que no siguen todos los mandamientos de la ley de Dios. Por lo que sea, puede ser que los lleguen a seguir algún día. Y hay otros que piensan que siguen todos los mandamientos de la ley de Dios,
porque guardan el sábado y a lo mejor el primer mandamiento de que Dios es uno y único, pues no lo están guardando. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es trino. No, el Señor uno es. Y punto. Uno. Y no se trata de una unidad compuesta, no se trata de añadir ahí nada, palabras que no vienen en la Biblia y que están en contradicción con la propia palabra de uno y único. Es condición sine qua non para formar parte de los 144.000, esa última generación de personas vivas antes de que el Padre vuelva con Jesús. Es condición sine qua non la creencia y predicación del Dios uno y único, Totalmente. la creencia sobre el sábado, la creencia en los 10 mandamientos del Decálogo Y la fe de Jesús. Lo dice bien claramente. y la fe de Apocalipsis. Jesús. ¿Eh? La deidad, el juicio. Es decir, cuidado, que esto tiene que quedar claro. Yo no estoy hablando porque esté creando un grupo nuevo, ni muchísimo menos. Yo estoy hablando a todas las personas de todas las denominaciones que al escuchar el mensaje que estoy diciendo, basado exclusivamente en la Biblia, y lo puedo decir exclusivamente en la Biblia, es decir, yo no me estoy inventando nada con relación a que Dios es uno y único, porque esto me lo dice la Biblia, con relación a que es preciso, Dios nos ha dado los 10 mandamientos, entre ellos está el sábado, entre ellos está el primer mandamiento, de que Dios es uno y único, y el no matarás, y el no robarás, el honrar a tu padre y a tu madre, el no adulterarás, etcétera. Todos esos mandamientos, juntamente con otros, dicho sea de paso. ¿Eh? Entonces, yo estoy expresando, tú me decías, me preguntabas, es una cuestión sine qua non de que se tenga que... Pues claro, es que cuando... Es que esto nos tendría que motivar a cada uno, nos tendría que motivar. Pero bueno, pero vamos a ver. No queremos que cuanto antes Dios venga con Jesucristo y nos quite de esta posibilidad de estar viviendo de una manera como la que estamos viviendo ahora todavía en este mundo. Todos querríamos que esto acabara. Acabará para bien, claro. Pues claro. Bueno, pues para eso es preciso que tengamos en cuenta lo que Dios nos dice respecto a los mandamientos. Y no es difícil porque esto lo ha estado diciendo desde la época del Antiguo Testamento. Los judíos ortodoxos no se les ocurre guardar el domingo en lugar del sábado. Ni se les ocurre el tener una Trinidad en lugar de un solo Dios. ¿Pero cómo va a ocurrírseles eso a los judíos? Imposible. Y a mí tampoco, que también soy judío, dicho sea de paso. O sea que, como judío y como cristiano, me es imposible aceptar cualquier cosa que rebaje en algo a los 10 mandamientos o que diga otra cosa distinta a los 10 mandamientos. ¿Eh? Entonces, claro, hay que tomarse en serio, porque hay que tomárselo en serio, porque esto nos ayuda a vivir en el contexto que vivimos en este mundo. Porque no se trata simplemente de aceptar que debo de honrar a mi padre y a mi madre. No, 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 no. No se trata de aceptar que Dios es uno porque hay que aceptarlo y que eso es lo mejor. No, 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 no. Hay que aceptar porque tenemos que ser fieles a Dios y porque queremos, de alguna manera, experimentar lo que se ha de experimentar en los últimos instantes de este mundo. Y que nos habla de unas creencias que debemos de creer y expresar y predicar. ¿No se te ocurre nada? Sí, se me ocurre que los judíos no van a cambiar el sábado por el domingo,
o no van a Correcto, cambiar el Dios uno y único por el Trinitario, pero con correcto. el no matarás no es que se lleven muy bien, la verdad. Bueno, cuando estamos hablando de cristianos, o cuando la gente habla de cristianos, se está refiriendo a los cristianos del siglo IV que se cargaban a trochimoche al que no pensaba como ellos. Y los otros, que querían también imponer sus puntos de vista, también se cargaban a los otros. O sea que eh, los cristianos han sido horriblemente perseguidores, horriblemente. Y además creyendo siempre que tenían razón. Y entonces un perseguidor que piensa que tiene razón, eso es lo peor que te puedes encontrar, ¿eh? En la historia. Bueno, a ver, resumiendo, Resumiendo, es- pues yo he estado resumiendo hasta ahora, ¿eh? Sigue. Resume. resumo, está claro que el único capaz de revelar es Dios el Padre, Madre. Totalmente. Vale. Y ¿Cómo? cualquier otra revelación de cualquiera, tiene que estar estrictamente basada en la palabra de Dios. Muy bien. Eso para la revelación. Ahora, la inspiración puede ejercerla solo Dios o hay algún otro agente inspirador en este juego. Por Inspirador de... ejemplo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con personalidad propia. El Espíritu Santo con personalidad propia está supeditado al 100% al Dios único. Totalmente. Supeditado. Y por lo tanto, ese Espíritu Santo que tú llamas sin personalidad, digo con personalidad, que está bien dicho que digas con personalidad, eh, solamente dirá y hará lo que Dios diga y haya dicho. Pero nosotros Y en que nuestras oraciones solemos pedir la intervención del Espíritu Santo para que nos inspire. Ese Espíritu Santo, ¿a quién estamos pidiéndole esa inspiración entonces? hombre, yo, mira, te voy a decir, yo he reducido muchísimo eh, el formulario de mis oraciones. Es decir, yo me dirijo a mi Padre, que es el único Dios que existe, según mi creencia, teniendo en cuenta lo que me dice la Biblia o la palabra de Dios, me dirijo a mi Padre como Dios único, además, es así como lo presenta Jesucristo, y presento la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo, eh, cuando le pido a Dios, primero, yo le pido a Dios lo que me dice la Biblia que le debo de pedir. Tú búscame textos y dime esos textos que, si los hay, los aceptaré, lógicamente, que puede ser que los haya, ¿no? Pero para eso habrá que analizarlo. Es decir, el que se me diga de que debo de pedir el Espíritu Santo. Claro que debo de pedir el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que es Dios el Padre. ¿Eh? Porque a Dios el Padre se le llama Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Juan 17:3. Dios es santo. Juan 17, pues no sé si es 5 o es un poco más. Espera un momentito, que voy a mirarlo, porque si no... Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado.
Fíjate que este texto está súper claro, ¿no? Donde hace una diferenciación clara entre Jesucristo y el Dios verdadero. Y el propio Jesucristo dice que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a nadie más. Y si me tienen que conocer a mí, que me tienen que conocer a mí como el enviado, pero no como Dios. ¿Eh? Y luego, después se me habla un poquitín más adelante, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, realmente lo que yo tengo que pedir a Dios, claramente, es que me dé el conocimiento, es decir, fíjate, aquí, el conocer al Dios verdadero. Y el Dios verdadero y único es el Padre. Entonces lo que tengo que hacer es conocer al Padre. El problema ha sido que si a mí me hubieran predicado desde el primer momento al Padre, que es el motivo por el cual viene Jesucristo a mostrarnos al Padre, si a mí me hubieran predicado esto y no Jesucristo, 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 ahora estaríamos en otro lugar, en otro momento, extraordinario, porque conoceríamos al verdadero Dios y el verdadero Dios es el Padre y no hay ningún otro. Y esto me lo dice el propio Jesucristo. Entonces, claro, estamos a veces dando vueltas sobre ciertos puntos, sobre ciertos temas, y desde el primer momento, pues se hubieran expresado de una forma adecuada. A mí se me ha venido a presentar al Padre. Y esto es lo importante. Si yo voy, por ejemplo, al capítulo, tengo estas páginas que es imposible a veces abrirlas, capítulo 7 de Juan. Mi doctrina no es mía, dice Jesús en el versículo 15 del capítulo 7 de Juan. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién es el que la ha enviado? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y yo también predico lo que él me dice que predique y lo que me ha enseñado Jesucristo de lo que el Padre le ha enseñado a él. Y esto es importante, muy importante. ¿Eh? Vale, entonces Vale. son las 9:08. Tenemos algunos mensajes que han compartido con nosotros la comunidad, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Jesús dijo, voy a parafrasear, que todo lo que pidáis en mi nombre se os dará y que pidáis el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo del que habla Jesús, entonces no es el Espíritu Santo con personalidad propia, es el Espíritu Santo de Dios, el Padre. Bueno, no siempre el Espíritu Santo que se pide puede haber el de la personalidad propia. Para mí está claro. Bueno, para mí está claro. Yo lo tengo claro. Yo quiero ir directo a mi Dios, a mi Padre. De eso estoy seguro, porque además me lo envía Jesucristo. Me dice que todo lo que me dice es para llevarme al Padre. Y entonces yo voy a ese Padre. Y ese Padre me puede dar su espíritu. Y yo le puedo pedir, Padre, dame tu espíritu. Ya sé que tú has preparado algo que tiene personalidad propia y que se le llama
que tiene personalidad propia y que se le llama espíritu. Pero prefiero tu espíritu. Eso estoy seguro. No me cabe equivocación ahí. Y de la misma forma, Jesucristo. Dios me ha presentado a Jesucristo. Y me ha presentado a Jesucristo con todo lo que Él le ha enseñado a Jesucristo. Jesucristo es especial y es extraordinario, pero siempre con el poder de Dios, con el poder del Padre. Muy bien, pues yo creo que es un remate muy interesante para esta reflexión y paso a leer algunos comentarios, bueno, todos los comentarios que hayan aparecido por aquí. Un indiscutible y un indispensable en estos comentarios, Antonio Pérez Vicu, que dice, espera que lo pongo en pantalla, que se me estaba olvidando. Ahora, la revelación es el acto de Dios de comunicar verdades directamente, mientras que la inspiración es el proceso mediante el cual Dios guía a los profetas para escribir o pronunciar esas verdades de manera infalible. En resumen, la revelación es el contenido y la inspiración es el medio para registrar. Antonio, mira, yo entiendo que tú entiendas lo que estás diciendo. Entiendo que entiendas. Pero ten cuidado cuando utilizas fraseología que Te a lo dejo un mejor momentito, Antonio. utilizas fraseología que no siempre todas las frases pueden ser correctas. Aquí hablas tú. Primeramente, la revelación es el acto de Dios de comunicar verdades directamente. No, la revelación es el acto de Dios de comunicar verdades. Podrá hacerlo de forma directa o podrá hacerlo de forma indirecta. A ver, ¿qué entiendes de forma directa? Aquí dices, y además lo diferencias, que no tendría por qué haber una diferencia. Mientras que la inspiración, podría haber alguna diferencia, pero no toda. Mientras que la inspiración es el proceso, mediante el cual guía a los profetas para escribir o pronunciar esas verdades de manera infalible. Bueno, esto es difícil que tú hayas llegado a esa conclusión, porque yo considero que tú no vas a cometer ese error tan grave de hablar de que los profetas para escribir o pronunciar esas verdades de manera infalible. No. Es decir, un profeta puede expresar las cosas lo mejor que sepa y pueda. Es decir, Dios se lo inspira, pero cuando llega al ser humano, ese ser humano tiene que pensar como ser humano y tiene que transmitirlo como ser humano para seres humanos. Y entonces, pues bueno, pueden haber diferencias. Pueden haber diferencias. Que en último caso, en última instancia, lo que revela el profeta es lo que Dios le ha dicho que revele. Pero claro, ¿por qué comparamos a veces ciertas verdades que ha dicho un profeta, las comparamos con esas mismas verdades que ha dicho otro profeta? Porque descubrimos que hay algo en ese otro profeta que lo dice quizás de otra manera y que es necesario complementarlo con lo que ha dicho ese otro. Lo que quiere decir que si lo tengo que complementar, el otro no lo ha ultimado o yo no lo he ultimado. Necesito complementarlo. Bueno, entonces, la revelación es el contenido y la inspiración es el medio para registrarlo. No, la revelación es el contenido, no cabe duda. Y la inspiración es el propio contenido revelado. La inspiración, Dios inspira. ¿Qué inspira? Inspira la revelación, el contenido de esa revelación. Y ya se puede considerar si es medio o no es medio, que lógicamente se registrará si realmente tiene que formar parte del canon,
porque no todo lo que se ha dicho está dentro del canon. Hay cosas que han dicho que nosotros nos enteramos que ha existido un profeta que nos enteramos porque lo dice cierto texto, pero que no tenemos nada de ese profeta, por ejemplo, escrito. Y luego, pues, tenemos que pensar y tenemos que decir que lo que se nos expresa por escrito es lo que Dios quiere que entendamos que Él ha revelado a ese profeta. Y por lo tanto, se limita lo que Dios ha revelado a esos profetas, se limita a lo que ha quedado por escrito. Entonces, la revelación es el acto de Dios de comunicar verdades y punto. La revelación es el acto de Dios de comunicar verdades. ¿Qué medio va a escoger Dios para comunicar esas verdades? Pues va a escoger profetas, va a escoger un ángel en un momento determinado y va a escoger, lógicamente, qué es lo que vale y sirve, la palabra escrita. Que ha podido quedar por escrito ese mensaje que se le ha dado a ese profeta o no ha podido quedarse por escrito. En realidad, lo que nos interesa a nosotros es lo que ha quedado por escrito. Vale. La inspiración es el proceso mediante el cual Dios guía a los profetas para escribir. La inspiración es una forma que utiliza Dios para revelar. Y entonces, claro, Dios inspira al profeta Jeremías, Dios le está revelando algo a ese profeta Jeremías o a cualquier otro profeta. Y yo quitaría siempre la palabra infalible porque yo sé que tú lo que quieres hacer es hacer valer que lo que Dios ha dicho a los profetas pues es importante y que es indiscutible en el sentido del valor que tiene eso que Dios ha hecho. Pero la manera infalible hay que tener muchísimo cuidado porque un profeta puede decir algo con respecto a un contexto que a lo mejor después, cuando yo lo tengo que aplicar a alguien, ese contexto no existe. Y por lo tanto no me va a servir de la misma manera. Y hay que tener en cuenta eso. La revelación es el contenido. Y la inspiración está contenida la revelación. Y toda revelación y todo lo que Dios inspira se decide que quede por escrito o que simplemente quede en un dicho que en un momento determinado se dice, pero que luego no queda por escrito. Y también que puede quedar por escrito. Y puede quedar por escrito bien dentro de lo que es el canon o no utilizar Dios, el canon, eso que se ha escrito como una norma fija que es el canon. Puede ocurrir. Pero está bien, no estoy criticando lo que estás diciendo, sino simplemente analizándolo e intentar aportar algo. Adelante. Y además, Antolín, entiendo que la inspiración puede actuar también a través de la tradición oral que el pueblo judío ha ido pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, etcétera. Quiero decir que hay muchas cosas que aparecen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que no hace falta que Dios las haya revelado, sino que te comentaba antes, preparando esta charleta, que Adán y Eva comunicarían lo que había ocurrido a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, y por ahí se puede filtrar también la inspiración.
No cabe digo duda, yo. no cabe duda que Moisés se basa en tradiciones que se han ido transmitiendo desde Adán, por decirlo así. Vale, Bueno, pero eso es mira, otro. tenemos aquí de nuevo a Antonio Pérez Vicu. Elena G. de White es considerada una profeta inspirada por Dios, pero sus escritos no son considerados a la par de la Biblia. Sus seguidores creen que sus mensajes provenientes de visiones y sueños se consideran una luz menor que guía a la luz mayor, o que envía, sí, de las escrituras. No obstante, desde otras perspectivas, su legitimidad como profeta es cuestionada, argumentando que sus profecías no se han cumplido. Bueno, mirar, esto, Antonio Pérez, yo creo que he hablado algo en la charla. Eh, mm, Su legitimidad, dices, no obstante, desde otras perspectivas, como profeta, es cuestionada. Realmente tenemos derecho y el deber a cuestionar todo. Aquellos que creemos en la Biblia como palabra de Dios, debemos de cuestionar todo que pretende ser inspirado por Dios. Y debemos de cuestionarlo en el sentido de que lo tenemos que pasar por el tamiz de aquello que está inspirado por Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, como he dicho anteriormente, hay cosas que yo no puedo aceptar si no está basado en la Biblia. Entonces, yo considero que hay cosas, hemos dicho algunas, pero podríamos decir más. Hay cosas que yo considero que no puedo aceptarlas como inspiradas por Dios en nadie. Hay cosas. Y ya está. Pues pasamos al Insisto, siguiente. todo lo que yo me base en la Biblia es inspirado por Dios. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, si yo transmito una verdad de la Biblia, es inspirada por Dios. Punto uno. Punto dos. Cuando yo interpreto esa verdad de la Biblia, añado, además de la verdad de la Biblia, añado mi interpretación. Y entonces mi interpretación puede ajustarse de una manera adecuada a esa verdad bíblica o no ajustarse. Eso puede ocurrir. Ahora que has dicho que la Biblia es inspirada por Dios, se me ha quedado en el candelero antes rematar un poco la pregunta sobre si el Espíritu Santo con personalidad propia, es decir, un ángel, puede meterse en la mente de alguien para inspirarle ciertos pensamientos. No lo creo. Bueno, no lo creo. No veo ningún texto bíblico que me pueda decir eso. Yo creo que lo que penetra en la mente es el poder de Dios, es la propia inspiración de Dios y la propia palabra de Dios. De la misma forma que entra en mi mente todas estas palabras que tú estás diciendo, entran en mi mente, yo las analizo y las puedo complementar o las puedo aceptar tal cual, siempre y cuando pues, me aporte algo bueno, algo correcto, algo positivo. Pero es cierto también que muchos cristianos, al abrir las escrituras y empezar a escudriñarlas, antes hacen o pronuncian una oración en la que piden la presencia del Espíritu Santo para que sea capaz de escudriñar correctamente las escrituras. Bueno, yo cuando pido ahora el Espíritu Santo, estoy pidiendo que mi Dios, el Padre, esté presente y que me oriente y me guíe.
y que me oriente y me guíe de acuerdo a lo que ha trabajado en Jesucristo para que me dé la interpretación que le ha permitido que Jesucristo pueda hacer de ciertos de los pasajes bíblicos y que me inspire respecto a lo que ha podido hacer en cuanto a la finalidad del envío de un Espíritu Santo. Quiero decir, yo no sé si ya lo hemos dicho o que ya ha salido a relucir esa cuestión. Cuando yo voy a Lucas, y es al comienzo de este Evangelio, Lucas capítulo 1, del 31 al 35, un momentito, porque me tengo que preparar. A ver. Vale, entonces tenemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, del 31 al 35, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Observen bien todos los futuros. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. El Señor Dios, el Padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, y el Padre de Jesucristo en su ascendencia, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, no él, sino un Espíritu Santo vendrá sobre ti. No lleva artículo determinado, señores. Siempre se ha traducido el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podía ser el Espíritu Santo si no había venido? Fíjense bien, Miren, respondiendo el ángel le dijo, un Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vale. Cuando yo ahora leo en el capítulo 11 de Lucas, a ver, un momentito. Sí, en el capítulo 11 de Lucas dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Les dijo también, versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a ver, este capítulo 11, ¿dónde lo inscribimos en cuanto al tiempo? Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Si ahora yo sigo estudiando y voy al Evangelio de San Juan, me encuentro con lo siguiente. En el capítulo 7 me dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, versículo 38 del capítulo 7 de Juan, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que hasta la glorificación de Jesús
Dios no iba a permitir que el Espíritu Santo hiciera su aparición. Ya no digo alguna otra palabra que podría decir, porque me lo autoriza la palabra de Dios, pero no para crear una expectativa que pueda crear más problema que lo que pretendo resolver un problema. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido aún glorificado. Entonces, fíjense bien, si el Espíritu Santo no había venido, esto dijo del Espíritu, porque el Espíritu Santo no había venido, ¿cómo es que la persona que lee el versículo 35 del capítulo 1 de Lucas, lee respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti? Pero si el Espíritu Santo no había venido, ¿cómo lo iba a recibir María? ¿Por qué era María? No, miren, respondiendo el ángel le dijo, y fíjense lo que dice la Biblia, respondiendo el ángel le dijo, un Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque no lleva artículo determinado la palabra espíritu. Y el artículo indeterminado que no existe en griego, no es que no exista, sí que existe, pero no existe desde el punto de vista como existe en castellano, que existe un artículo indeterminado, un, uno, unos, unas, o artículo determinado, el, los, las, la. No existe el artículo indeterminado. Pero, perdón, no existe con una palabra para el artículo indeterminado, sino que cuando no hay artículo determinado, se entiende que es artículo indeterminado. Y entonces aquí tenemos, respondiendo el ángel le dijo, un Espíritu Santo vendrá sobre ti. O bien sobreentendemos que es artículo indeterminado o que no lleva artículo, y entonces leeríamos, respondiendo el ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero claro, evidentemente aquí el artículo indeterminado que suele ponerse cuando no existe artículo determinado, pues es necesario, además, para la buena dicción y la buena escritura. Respondiendo el ángel le dijo, un Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dice un Espíritu Santo, no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como me está diciendo Juan en el capítulo 7, aún no había venido. Y no vendría hasta la glorificación. Cuando en el capítulo 14 de Juan me habla Jesucristo de la venida del Espíritu Santo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice, creedme que yo soy creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras o palabras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros podemos pedir en el nombre del propio Dios y del propio Jesucristo. Y podemos pedir a Dios sin que tenga que estar Jesucristo. Porque todas las oraciones que se hacen en el Antiguo Testamento, las que hace Abraham, el padre de todas las gentes, las que hace Moisés, no las hace por medio de Cristo, ni con Cristo, ni previendo que Cristo iba a venir. No, no, no. Y los cristianos, sobre todo Pablo, pues vemos que cuando ora, he tenido una oración a Dios, pero no dice en el nombre de Cristo. ¿Que podía decirlo en un momento determinado? Pues sí, como yo, también lo puedo decir en el nombre de Cristo. Pero hay otras veces que no digo en el nombre de Cristo, digo en el nombre de mi propio Dios y ya está. En tu nombre, Señor, te digo esto. O te pido esto. Bien. O sea que entonces ese Espíritu Santo del que dice Jesús de Nazaret que debemos pedir, ese Espíritu Santo no es el que vendrá después de la glorificación, porque no ha venido aún, es el Espíritu Santo de Dios. Sí, claro, claro. Es que en Lucas se me dice que el Espíritu Santo no existía.
Es decir, de un Espíritu Santo No vendrá había sobre venido. ti. Ujú. No había venido todavía. Sí. Bueno, vamos Pero a pasar al siguiente. eso no quita ni pone nada, porque realmente, en la mayoría de las ocasiones, el Espíritu Santo está haciendo referencia al Padre. El Espíritu Santo no es simplemente la personalidad del Espíritu Santo. No. Puede ser Dios, el Padre. Y puede referirse también al Espíritu que Jesucristo indica que van a recibir o que Dios indica que van a recibir los que crean. Bueno, entonces aquí es considerada como una profeta inspirada por Dios, pero sus escritos no son considerados a la par de la Biblia. Correcto, todo esto es correcto. No obstante, desde otras perspectivas, su legitimidad como profeta es cuestionada. Entonces, fijaros bien, Antonio Pérez, escribe muy bien, perfectamente lo que está expresando aquí. Él no pretende, ni muchísimo menos, el que con un lenguaje iracundo o como fuera, pues decir pues que Elena White no hubiera sido una profeta, no lo dice, ni muchísimo menos, dice, es considerada una profeta inspirada por Dios, pero sus escritos no son considerados a la par de la Biblia. O sea, perfecto. Sus seguidores creen que sus mensajes provenientes de visiones y sueños se consideran una luz menor que guía la luz mayor de las escrituras. No obstante, dice él ahora la segunda parte, yo creo que siendo, pero que muy bien, no obstante, desde otras perspectivas, su legitimidad como profeta es cuestionada. Es verdad también que como profeta es cuestionada, argumentando que sus profecías no se han cumplido. Bueno, yo el argumento que podría tener en algún momento determinado, en el caso de que llego a la conclusión de no aceptarla como profeta, es sencillamente porque la escritura no me lo autoriza y punto. La escritura no me dice que tenga que aceptarla, que tenga que aceptar a una persona que es creyente, que la tenga que aceptar como profeta. Vale, pero si cumple unos requisitos, pues yo no sé qué requisitos se tienen que cumplir. Yo lo único que sé es que Dios ha hecho profetas y los ha presentado. Este es un profeta. Vale. En el caso de Elena White, pues lo presenta una iglesia de 100 o de 200 iglesias cristianas o más que pueden haber en el mundo. Y entonces lo presenta esa iglesia como profeta. Ha llegado a la conclusión que esta hermana, Elena White, cumple con los requisitos eh, de, poder, de poderle aceptar como profeta. Muy bien. Me parece muy bien si ellos han llegado a esa conclusión y han hecho esa experiencia cristiana basándose totalmente en todo lo que dice la palabra de Dios, estupendo. Yo, después de basarme en todo lo que entiendo de la palabra de Dios, no la puedo aceptar como profeta. Por ejemplo, pues, por ejemplo, el tema este que estamos discutiendo durante un cierto tiempo. ¿eh? Que Dios le ha inspirado, que Jesucristo es eterno. Pero escucha, es que de esta manera se pueden decir una gran cantidad de cosas de que Dios le ha dicho. Yo lo que tengo que comprobar es que lo diga la Biblia, porque si no, me podría inventar muchas cosas. Me podría inventar. Quizá no haga falta que lo diga la Biblia, pero sí que no vaya en contradicción con la Biblia, porque, claro, entiendo que cuando un profeta verdadero es inspirado por Dios, es para decir algo relevante y a veces nuevo, un pasito más. Entonces, igual eso mismo no aparece en la Biblia, pero sí, pero no contradice la Biblia. Bueno, no sé de lo que estás diciendo. O sea, estás diciendo de Elena White, que puede ser No, no, que no, no, no.
no solo de esa, de un profeta. Un profeta es levantado para decir algo nuevo o para recordar algo que se ha olvidado o Pero los seguidores y creyentes en la Iglesia Adventista consideran que Elena White ha dicho cosas nuevas o cosas nuevas que no contradicen la Biblia. sí, lo sé. Bueno, pues ya está. Entonces ese argumento Pero anterior no. lo único que quería matizar, Ya. Antolín, lo único que quería matizar era simplemente que porque no esté en la Biblia no significa que vaya a ser falso. Puede ser una nueva revelación, pero Ah, no puede estar en contradicción con las en la Biblia, escrituras. que no esté en la Biblia no tiene por qué ser falso, sino que puede ser una nueva revelación. ¿Vale? Muy bien. Por el mero hecho de que no esté en la Biblia, porque fíjate bien, no digo que simplemente no esté en la Biblia, sino que se pueda basar en la Biblia. O sea, Ujú. yo no puedo basar en ninguna parte que Jesucristo es eterno de la Biblia. Eso me lo dice alguien que dicen que es profeta. Bueno, entonces cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que Jesucristo ha nacido de María y que por lo tanto eso es el punto final y el punto del principio. Ha nacido de María. Por lo tanto, de eternidad nada. De que haya hablado Jesucristo, que ha tenido una conversación con el Padre desde la eternidad y que han hablado y que decidieron quitar al maligno porque no tal y... No, yo no puedo aceptar nada de todas esas cosas que no estén en la palabra de Dios refrendadas. Porque si acepto esas, voy a tener que aceptar otras de la misma manera, por la misma razón. Y entonces yo no tengo por qué tener... A mí si me hablan de la Biblia y me dicen lo que dice la Biblia, pues estupendo, pero eso no necesariamente tiene que ser un profeta. Yo puedo explicar la Biblia y sin embargo no soy profeta. Puedo ser otras cosas, otros dones que Dios me ha podido dar, pero profeta por ahora no lo he descubierto. Pues mira, aquí tenemos a Juanco García Jiménez, que dice, como exadventista que soy, se me ha cuestionado si creo en Elena de White y por qué he respondido que no la considero profeta y que tampoco me dejo guiar por sus escritos, ya me han dicho que he cometido el pecado imperdonable. Pues, Juanco, imagínate, ¿eh? ¿Por qué has cometido el pecado imperdonable? La propia Elena White llega a decir que no molestemos a aquellos que no aceptan su don, siempre y cuando, lógicamente, eh, no se haga para decir que no se acepta su don, que entres a una iglesia adventista y que te pongas a tirar las Biblias y a hacer cosas incorrectas. No, pero si una persona llega a no creer en el Nahuay, por lo que sea, por las razones que sean, si se le pregunta y las quieres poner, pues mira, no creo por esto y por esto y ya está. Y no pasa nada. Pero ¿cuántos no han creído en Elena White en el siglo XVIII? Y en el siglo III, y en el siglo IV, y en el V, y en el VI, todo el mundo, porque no la conocían, ni sabían que pudiera haberla. Y ya no entramos en los detalles de cuáles son los elementos que se han tenido en cuenta para elevarla como profeta. Probad a todo espíritu si es de Dios. Y aquí yo pruebo a Elena White no como cristiana ni como persona, sino como profeta. La cuestiono en el sentido de lo que me dice la Biblia. Y ya está. No puedo aceptarla, pues primeramente ya por el hecho, ya he dicho, ¿no? De presentar un Dios trino, por ejemplo, que eso es importantísimo. Claro, que un profeta, que Dios lo eleva y que además se permite, perdone la expresión, se permite el lujo de interpretar las doctrinas y demás, que
no sea capaz de interpretar de una forma, no voy a decir totalmente correcto, porque es muy difícil explicar la Trinidad. Yo lo entiendo para todos aquellos que sigan creyendo en ello, como yo creía en el pasado y que la defendía, esa doctrina. Pero luego llegué a comprender con la palabra de Dios que no era posible eso hacerlo y que era necesario predicar el Dios uno y único. Sobre todo por esos 144.000 que viven en los últimos instantes de esta historia humana. Juanco sigue diciendo, los adventistas se basan en Apocalipsis 19:10 porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Utilizan a Elena White y el espíritu de profecía indistintamente. Para ellos es lo mismo. Ya, pero es que Apocalipsis 19:10 no tiene nada que ver como para tener que aceptar por eso a Elena White como espíritu de profecía. Si yo me invento que el testimonio de Jesús lo utiliza Elena White, pues ahora, claro, le tendré que clavar el espíritu de profecía también. Pero no se trata de inventar lo primero para poner lo segundo. Se trata sencillamente, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, el testimonio de Jesús, cuando yo expreso el testimonio de Jesucristo, estoy expresando el mismo espíritu que expresaban los profetas. Y ya está. Es eso. No puedo decir el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y como previamente he dicho que Elena White es el espíritu de profecía, ahora resulta que el testimonio de Jesús es Elena White. Es un argumento circular. Necesita de lo ¿A ti te va? anterior para poder decir lo siguiente. Hombre, hay veces que necesitamos lo anterior para decir lo siguiente, siempre y cuando que lo siguiente esté basado en la palabra de Dios, claro. Y lo anterior también. Claro. Sobre todo lo anterior, porque es la base sobre la que tenemos que juzgar lo posterior. Mira, aquí Pero dice Juan, también Antonio Pérez Vicu. Perdona, ¿sigues con Juanco? no, simplemente que, Juanco, que te entiendo todo esto, pero lo que tenemos que hacer en estos casos, que tú ya lo habrás hecho, dicho sea de paso, porque veo que, por lo que estoy viendo, creo que sigues siendo cristiano y que sigues aceptando la Biblia como palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es sencillamente qué es lo que Dios, qué mensaje he recibido de Dios. Y ese mensaje que he recibido de Dios está en la palabra de Dios. No está en lo que haya podido decir una persona fuera de la palabra de Dios. Y esa persona, ya lo he dicho antes, puede estar transmitiendo otras cosas del mensaje que son correctas y que son positivas. Pero claro, yo necesito para una persona que se manifiesta como profeta, necesito que esa persona pues sea como tiene que ser en ciertos extremos. Y este es uno de ellos. A ver. Mira, dice Antonio Pérez Vicu, aconsejo ver la película El fuego y la palabra. Yo la he visto y es Conozco. extraordinaria. Es del año 1960. Ahí se ve y se comprende el tema de Elena G. de White. Y Ahí nos... se ve, ahí se ve, espera, vuelve al anterior. Ahí se ve y se puede comprender el tema respecto a un profetismo erróneo o no erróneo. No lo de Elena White. Lo de Elena White sería muy, muy particular y muy... No, hay que ampliarlo, hay que No, pero ampliarlo. entiendo que él está centrándola en ella porque estamos hablando de ella. Qué bien que le sepas defender así también. Eso te hace No, que te aprecie cada vez más él. Y eso es bueno, no, que te aprecie más. no, No digas que no es bueno, que te aprecie. no tengo ninguna intención de defender a nadie. Si No, prácticamente solo estoy leyendo, es verdad, simplemente. defender la verdad. Oye, ¿por qué no tienes que tener el de esto de defender la verdad? Pues claro, es que no Bueno, que habíamos tenido después,
tenido nos hoy da todavía ninguna las... refriega entre tú y yo. Que eso Ni va a le... haberla. Oh, ¿cómo que no? Mira, ¿Eh? escucha, mira, sigue diciendo Antonio, nos plantea la sinopsis por si acaso alguien no conoce esta película. Elmer Gantry, Que lo conozco. protagonizado por Burt Lancaster, es un hombre atractivo, oportunista y absolutamente inmoral. Tras asistir por casualidad a una reunión religiosa, se da cuenta de que lo fácil es ganar dinero como predicador y se convierte a la religión evangélica. Con la hermana Sharon Falconer, Jan Simmons, a su lado, Elmer pronuncia unos estremecedores sermones que le permiten conseguir fama y dinero, pero un periodista, Arthur Kennedy, sigue sus pasos para desenmascararlo. Su situación se complica y aquí nos deja con la miel en la boca. Pero es igual, no, no. eh, ¿Qué miel? Tenemos que saber lo que está queriéndonos decir. Bueno, no se convierte a la religión evangélica. Se convierte, es que decirlo así, puedes meter aquí a algo o a alguien que se le pueda estar haciendo pues un desprestigio, cuando realmente no es así. Se convierte a una religión que tiene en cuenta más el Evangelio. Que podría tenerlo más, pero en parte. Con la hermana Sharon Falconer a su lado. Vale, sí, todo esto sí. Muy bien. Está bien, Antonio. Oye, sabes resumir muy bien, Antonio, ¿eh? Algo que es bastante complicado de decir. Vamos al siguiente. Según se mire, Antolín puede tener razón al decir sobre los 144.000 tal y como está el mundo facundo hoy mismo, más parecido a Sodoma y Gomorra. Está como está Mundo Facundo, tal y como está Mundo Facundo, o Fecundo, tal como está No, el no, mundo facundo. fecundo y tal como No, está. es un dicho muy normal en castellano. ¿Cómo está el mundo, Facundo? Solo porque rima, Ah, porque y como está el nombre el mundo, Facundo rima. claro, por eso el artículo del mundo y cómo está el mundo facundo hoy mismo. Vale, vale. Vale, pero ¿quieres decir algo al respecto o no? No, no. Antolín puede tener razón Vale, al decir que los 144.000 tal como está el mundo facundo hoy mismo. ¿eh? Bueno, yo lo que quiero decir sobre los 144.000 no lo he dicho todavía. Es decir, yo he expresado ahí una serie de cosas que lo que he hecho es crear expectativas o problemas con relación a las diferentes interpretaciones que se pueden dar. Yo todavía no he dado la interpretación y ya veremos si en un momento determinado pues estudiamos ese tema y lo estudiamos en profundidad y tal. y Ahora tú me terminamos dejas. con, de nuevo, Juanco, que dice favor de profundizar sobre el espíritu, hoy, perdón, sobre el pecado imperdonable. Vale, pues el próximo día profundizaremos sobre el pecado imperdonable. Me parece muy bien y me parece un tema verdaderamente interesantísimo. ¿eh? Es el que se llama Y pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? sí, sí, el Que pecado además imperdonable. hay tela marinera que cortar. ¿Así? No sé, ya lo Hombre, estudiaremos. entiendo que cuando se le llama pecado contra el Espíritu Santo, ¿contra qué Espíritu Santo es? Claro, Bueno, pues ahí profundizarás. Vale, entonces me lo apunto, ¿no? Tema para la semana que viene. el tema del Espíritu Santo. ¿A No, ti parece, el pecado a ti parece, imperdonable. a ti parece que te hacen falta tener los temas y cuando eso, boom, te agarras enseguida por si acaso. A ver, un hermano nos está pidiendo que profundicemos. Tú eres el único que puede hacerlo, pues te lo pido a ti. Vale, no, no estás intentando discutir ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo? Repítelo si tienes narices. A ver, ¿cómo? ¿Qué has dicho? No, narices no tengo una nariz. Yo tengo dos, esta y esta. No, tienes dos Bueno, yo creo, orificios en una sola.
Sí, yo creo que las horas están jugándonos ya malas pasadas. Estamos prácticamente a punto de cumplir las 2 horas. ¿Eh? Ah, sí, Son las 21:54, jolín, así madre que mía. llevamos 2 horas. Y he tenido que dejar de leer A algún ver, comentario porque creo que se está haciendo ya, demasiado tarde. que no, que ahora no vamos a tratar el pecado imperdonable, hombre, lo trataremos el próximo día. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tranquilo, Ha Juanjo, sido un que placer. lo trataremos bien. Es que ahora ya no hay tiempo, llevamos 2 horas y no vamos a pegarnos, porque yo si me pongo a tratar un tema o lo que sea, se me puede pasar otra hora, ¿eh? Claro, claro. Bueno, chicos y chicas, comunidad jesuana, lo dejamos aquí. Hemos estado un par de horas con vosotros. Esperamos que os haya servido, que os parezca útil. Muchas gracias también a Antolín Diestre Gil por compartir su conocimiento con nosotros. Es un placer. Gracias. Bueno, señores y señoras, Eh, que estáis presentes en esta reunión y en las anteriores y en las que vendrán, que Dios os bendiga mucho, que profundicéis en algunos de los puntos que quizás hemos tratado y que, bueno, intentéis con la ayuda de Dios el comprender lo mejor posible su palabra. ¿eh? Y Pero me agrada, recordad todos y todas que mañana por la tarde a las 5 de la tarde Antolín pronunciará la habitual conferencia de los sábados. Así que no os olvidéis, 5 de la tarde en el muro del propio Antolín Diestre Gil. Si no lo tenéis aún como contacto, vais a la lupa en la parte izquierda de Facebook, pincháis, tecleáis Antolín Diestre Gil y podréis entrar en la conferencia. Por muy cierto, bien. Juanco se despide, dice Shalom, bendiciones. Igualmente, Juanco, que Dios te bendiga mucho. Igualmente, Juanjo. Gracias a todos por vuestra participación. Ha sido un placer. Os esperamos mañana a las 5 de la tarde en el muro de Antolín Diestre Gil. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós.